¿Sabías que en la Hispania romana existía un lugar donde se celebraban banquetes con los muertos? Sí, banquetes. Los vivos se sentaban a la mesa con los difuntos, compartiendo comida y bebida. Y hoy vamos a explorar los sorprendentes misterios de la necrópolis de Carmona y descubrir cómo los romanos trataban a sus queridos difuntos de una manera que para nosotros es a la vez extraña y fascinante. Hoy nos vamos a sumergir en la Hispania romana, un lugar donde la vida y la muerte iban de la mano en un testimonio alucinante de la cultura del imperio. Imagínate una región de colinas y valles a orillas del río Guadalquivir en el sur de Hispania. Era una zona estratégica, una especie de autopista comercial del Mediterráneo. Y ahí, sobre un escarpe natural, se encontraba Carmona, en la actual provincia de Sevilla, un sitio estratégico clave para controlar el sur de la península y donde la vida romana vibraba con todo su esplendor. Y aquí viene la sorpresa. Podremos explorar juntos esta maravilla histórica en persona, ya que Peter, del canal El Cubil de Peter y yo, estamos organizando un viaje especial a los yacimientos arqueológicos más fascinantes de Andalucía, y pensado exclusivamente para vosotros, los seguidores de Historias de la Historia. Mola, ¿no? Del viernes 28 de febrero al lunes 3 de marzo de 2025, recorreremos Córdoba, Sevilla y Cádiz, con paradas en Medina Zahara, la necrópolis de Carmona, Itálica, Baelo Claudia y más sorpresas. Y todo, guiado por expertos en la materia. Imagínate, historias, sitios espectaculares y tapas y cañas para disfrutar al máximo. ¿Qué más se puede pedir? Quiero conocer a algunos de vosotros en persona y esta es la oportunidad perfecta. Explorar la historia juntos en Andalucía. Además, tenemos descuentos especiales para todos los que quieran acompañarnos. Si es tu primera vez, recibirás un descuento de 100 euros y si ya has viajado con nosotros, tendrás un descuento de 150 euros por ser parte de la familia. Y si traes amigos, te llevas 50 euros adicionales de descuento por cada uno. Así que si vienes con 3 amigos, te ganas 150 euros extra. Brutal, ¿eh? Para unirte, envía un correo a info@grupeandotour.com diciendo que vienes de mi parte, de JJ Priego de Historias de la Historia, e incluye el código HHISTORIA25 para asegurar los descuentos. Toda la información está en el comentario destacado de este vídeo y en la descripción. No te lo pierdas. Y es que el último viaje que organizamos fue un éxito rotundo. Recorrimos Gran Bretaña y exploramos lugares históricos como el Fuerte de Vindolanda, el Muro de Adriano, Stonehenge, entre otros. Fue una experiencia increíble, llena de historia, aventuras y buenos momentos compartidos. Y esta nueva aventura promete ser igual de emocionante. La última vez que nos reunimos, me di cuenta de cómo compartimos la misma pasión por la historia. Y fue fantástico conocer vuestras historias también. Quiero repetirlo. Y por eso, hoy vamos a conocer los secretos de la necrópolis de Carmona. Esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Hispania en la época romana era una tierra llena de grandeza, riqueza y diversidad. Los romanos llegaron a la península ibérica en el siglo III a.C. y desde entonces el territorio que hoy conocemos como España se convirtió en una de las joyas del imperio. La romanización transformó completamente el paisaje, ciudades, carreteras, acueductos y una infraestructura que cambiaron la vida de sus habitantes. Y en este contexto apareció la increíble necrópolis de Carmona, un yacimiento funerario que nos muestra cómo los romanos veían la muerte como parte de la vida. Imagina entrar en una tumba decorada con frescos de colores vivos y escenas mitológicas. Pues como os he dicho, visualizaremos estos detalles tan impactantes en persona. Mola, ¿eh? Y bueno, es que el sur de Hispania era una región fértil conocida por la producción de aceite de oliva, que era como el oro líquido de los romanos. Y Carmona, ubicada en un escarpe natural, controlaba el paso por la Vía Augusta, que era la famosa carretera que conectaba Roma con sus provincias más alejadas. Esta vía facilitaba el comercio, el movimiento de tropas y la comunicación rápida entre los territorios, y por ello la vida en Carmona era muy vibrante. Entre el comercio, la agricultura y las ceremonias religiosas, los ciudadanos romanos se mantenían ocupados. Los templos eran el epicentro espiritual, las termas el lugar de relax y el foro el lugar de debate y comercio. Pero la muerte
también ocupaba un lugar importante. Y la necrópolis de Carmona es el mejor ejemplo de cómo los romanos afrontaban ese último gran viaje. Era un lugar para enterrar a los muertos, honrar a los ancestros y mantener viva su memoria. Piensa que las ceremonias funerarias no eran tristes despedidas, no, sino momentos de unión familiar. Y los monumentos funerarios eran una forma de demostrar el prestigio y el estatus social. Por cierto, esta necrópolis fue descubierta por casualidad, sí, fue a finales del siglo XIX e inaugurada en 1885 por Juan Fernández López y George Bonsor, dos personajes fundamentales en la arqueología andaluza. Estos dos visionarios fundaron la Sociedad Arqueológica de Carmona y llevaron a cabo una de las primeras excavaciones sistemáticas en España, preservando así un patrimonio invaluable. Y gracias a ellos, hoy podemos disfrutar de uno de los yacimientos funerarios mejor conservados de la Hispania romana. Eso sí, el trabajo de excavación no fue fácil, ya que los métodos de la época eran muy rudimentarios y tuvieron que enfrentar el constante riesgo de expolio. Pero nada frenó la pasión de Bonsor y Fernández López. Bonsor, que era británico, se enamoró tanto de Carmona que decidió quedarse y dedicar su vida al estudio del lugar, y su trabajo dejó una huella profunda en la arqueología andaluza. Pues bien, la necrópolis está llena de cientos de tumbas, y algunas están excavadas en la roca y otras construidas como auténticos mausoleos. Estas tumbas nos cuentan las diferencias sociales de la época, desde las más sencillas, destinadas a los ciudadanos comunes, hasta las más lujosas, decoradas con frescos y esculturas para los altos cargos. Y entre las tumbas más impresionantes está la tumba de Servilia, decorada con frescos que ilustran escenas cotidianas y ceremonias religiosas. Es un vistazo fascinante a la vida de la élite romana. Y otra tumba notable es la tumba del elefante, que además de ser un lugar de entierro, era un santuario dedicado a Atis y Cibeles, deidades orientales. La figura del elefante y los restos de estuco son una muestra de la influencia oriental en la sociedad de Carmona. Los romanos eran expertos en mezclar creencias, y la devoción a dioses extranjeros muestran lo diverso y multicultural que era su imperio. Y algunas tumbas tenían espacios para realizar libaciones y ofrendas a los difuntos. Sí, banquetes con los muertos. Estos rituales eran para garantizar el bienestar del difunto en la otra vida y también para mantener fuertes los lazos familiares. La tumba del mausoleo circular, con su arquitectura impresionante, es otro ejemplo de la importancia del estatus social incluso después de la muerte. Además, durante las excavaciones se encontraron numerosos objetos personales, ya sea cerámicas, lámparas de aceite o pequeñas estatuillas. Estos elementos eran parte del ajuar funerario y tenían un profundo significado simbólico. Las lámparas representaban la luz que guiaba al difunto en su viaje hacia el más allá, mientras que las estatuillas podían ser representaciones del difunto o de dioses protectores. La variedad de estos ajuares demuestra la sofisticación y la diversidad cultural de la sociedad romana de Carmona. Y es que los ritos funerarios romanos eran toda una experiencia, y uno de los más sorprendentes era el conclamatio, que era que un pariente llamaba 3 veces al difunto en voz alta, como si quisiera asegurarse de que realmente había muerto. Este momento era profundamente emotivo y se realizaba en presencia de la familia, simbolizando la despedida definitiva. Y luego, el cuerpo era lavado, que era un acto de purificación espiritual, y ungido con aceites y perfumes. Finalmente, se vestía al difunto con sus mejores ropas, reflejando su posición social. Los difuntos más adinerados eran enterrados con ajuares que incluían cerámicas, joyas y objetos personales, mientras que los más humildes eran incinerados y sus cenizas depositadas en unas urnas. Algunos ajuares incluso incluían monedas para pagar a Caronte, que era el barquero del inframundo, asegurando así que el difunto pudiera cruzar el río Estigia. O sea, que hasta en la muerte había que tener efectivo. Pero el ritual no terminaba ahí. Había ceremonias posteriores, como la novendialia, que se celebraban durante los 9 días siguientes al entierro. Estas culminaban con un banquete funerario al que asistían familiares y amigos del difunto. Y en estas reuniones se compartían alimentos y bebidas, se contaban historias sobre el fallecido y se mantenía viva su memoria. La tumba del banquete es un ejemplo claro de esta práctica, e incluso se creía que el difunto se unía al banquete desde el más allá. En la necrópolis también se encuentran otras tumbas destacadas, como la tumba del mausoleo circular y la tumba de las guirnaldas, ambas
con decoraciones en tonos rojizos. Estas tumbas reflejan la importancia del prestigio social incluso después de la muerte, algo fundamental en la cultura romana. Los frescos de la tumba de Postumio, firmados por el artista C. Silvanus, nos muestran la habilidad artística de la época y nos dan una visión detallada sobre los rituales y la iconografía funeraria. Como ves, la necrópolis de Carmona es un tesoro arqueológico y fue uno de los primeros yacimientos en abrirse al público en la península ibérica. Desde finales del siglo XIX ha sido un referente en la conservación del patrimonio y gracias a los trabajos de restauración, hoy podemos ver frescos y detalles arquitectónicos que habrían desaparecido con el paso del tiempo. Estos frescos son auténticas obras de arte, pero también son documentos visuales que nos permiten entender las creencias y valores de la sociedad romana. La conservación de la necrópolis de Carmona ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones locales, nacionales e internacionales. Y las nuevas tecnologías como la fotogrametría y el escaneo 3D han sido fundamentales para documentar el estado de las tumbas y planificar futuras intervenciones. Estas tecnologías permiten crear modelos digitales detallados, facilitando así la colaboración internacional y la difusión del conocimiento sobre este yacimiento. Y es que al final, estas tumbas no solo nos hablan de riqueza material, sino también de la importancia de mantener viva la memoria de los difuntos. Para los romanos, la muerte no era el final, no, sino una transición hacia otra forma de existencia. La conservación de estos monumentos continúa esa tradición de respeto y memoria, asegurando que las historias de quienes fueron enterrados allí sigan siendo contadas y recordadas. Y no hay nada más bonito que eso. ¿O no es así? Y ya sabes, si quieres, lo podemos admirar juntos tú y yo. Podremos caminar entre sus tumbas, transportarnos al pasado y sentir la atmósfera de la Hispania romana. Las inscripciones, las decoraciones y los objetos funerarios aún evocan la vida, la muerte y el legado de aquellos que vivieron hace siglos. La visita a la necrópolis de Carmona es una oportunidad única para conectar con la historia y las creencias de una civilización que marcó profundamente el sur de la península ibérica. Y qué mejor que hacerlo junto al cubil de Peter y otros arqueólogos e historiadores que nos acompañarán. Así que ya sabes, reserva del viernes 28 de febrero al lunes 3 de marzo, porque vamos a recorrer la necrópolis de Carmona y otros impresionantes yacimientos arqueológicos de Andalucía. Será una oportunidad única para conocer de cerca esta joya romana, descubrir sus secretos y aprender junto a expertos y apasionados de la historia. Toda la información la encontrarás en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. No te lo pierdas. Y nada más por hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de la España romana. Y si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.